Estaba pensando de cuando dijo Pablo que yo soy como un padre o con ustedes, por ustedes, de ustedes, que, que estoy pensando de qué se trata padre, o cuántos somos padres aquí. Entonces algunos sabemos un poco. ¿Y cómo es un padre diferente que un maestro? Yo pienso que, perdón, adelante. En el caso del padre, bueno, el padre tiene toda la autoridad de aconsejarle, de corregirle, regañar, también. Y también, sí, para allá iba. También de proveer lo que necesite, amor, cariño, no sé. Y en el caso, ¿Cómo decías cuál es la diferencia de un papá y un maestro? Sí, sí. Pues mucho, pues un papá va a cuidar los hijos, un papá va a dar todo su vida, casi bueno, su vida por sus hijos. Un maestro, pues, bueno, tiene límites, aconseja, pero no tanto como un papá. Un papá da todo por sus hijos, un papá, bueno, digo, no, lo más que puedo ver, que cuida, protege sus hijos. Y este texto, me gusta ese texto que se imitadores. Entonces, el padre y los hijos pueden hacer como el padre, o puede ser como el padre es. Entonces, se pasa su carácter, su nombre, no sé, sus faltas a veces también a sus hijos, ¿no? Entonces, como dice Pablo, que sean imitadores de yo, como yo soy de Cristo, en 11:1, y también aquí dice que sean imitador de mí, ¿no? Entonces, es más como no somos imitadores de maestros, entonces son limitados en tiempo y también en lo que pueden compartir. Y también mis hijos saben cuando no veo, cuando no tengo toda mi ropa arreglada, ¿no? Entonces saben de las debilidades y de cosas así también. Entonces hay una relación muy íntima, diferente, ¿no? Y otro, es interesante que mandó a Timo, y en muchos lugares dice que Timo es mi hijo, o es como un hijo, en diferentes partes. Y Timo viajaba con él y mandó cartas especiales para Timo, para aconsejarles, como siendo pastor de una iglesia en Éfeso. Entonces, y sabía su mamá y su abuela, y entonces estaba muy personal con Timo. Entonces, a veces mandó Timo, creo que en Colosenses dice que porque no tengo otro igual como él, que es fiel y que puede ser Pablo, como un mini Pablo más o menos para los seguidores. Entonces, ¿hay otra cosa? No sé. Creo que mis hijos van a ser pelón como yo, pero y no les gustan ellos. ¿Por qué? No. Ok. Timo va a ser pelón. Y no sé, Pablo, no sé. Tengo 3 hijos. Pablo, Timo y José. Bueno. Y aunque son más altos que yo, puedo regañarles. Tú haces así. No. Ok, vamos a seguir con 17. Y vemos si alguien está. Entonces, ¿quién quiere leer 17 de 4?
Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ok. Entonces, es mi hijo amado. Entonces, en la fe no es hijo literal y fiel en el Señor. El fiel es como leal, que siempre cumple lo que, no sé, siempre su deseo es de cumplir lo que quiere Dios. Y él va a recordará como compartir o decirles de cómo soy yo, más o menos, ¿no? Y en todas partes, en todas las iglesias, no solamente es Corinto, pero es en todo el mundo donde ha ido, en diferentes partes. Que se puede leer en Hechos donde fue. Y creo que fue a otras partes que no dice Hechos también. ¿Ok? ¿O quieren algunas preguntas o alguien quiere compartir su texto? Quiero compartir cómo lo tenemos aquí en Zapoteco. ¿Está bien? Y sí, por eso estoy enviando a Timoteo a ustedes, a él que quiero mucho. Él es como un hijo mío. Y él está muy firme en la palabra de Jesucristo. Y él les va a recordar a ustedes cómo vivo, porque creo en Jesucristo. Ok. Yo así también vivo, así también enseño que viva la gente por todas partes donde voy y también en las iglesias donde enseño palabra de él, de Jesucristo. Muy bien. Y dice, me gusta como dice, de la manera que enseño. Entonces está compartiendo Cristo, pero por medio de Pablo, en una manera. Entonces, es como no solamente su ayudante, pero ya conoce el corazón de Pablo, ¿no? Ok. Entonces, sí, ok, voy a dejarlo. Ok. ¿Hay preguntas o dudas? Creo que no veo muchos. Yo tengo una pregunta. Dice, él les recordará. Lleva la idea de que pues Pablo ya había estado con los hermanos corintios, bueno, cuando él llegó allá, ¿no? Ajá. Esa es la idea, que entonces ellos de alguna manera han olvidado cómo... Estaba con Pablo, ¿no? Cuando llegó la primera vez, no sé. No sabemos. Pero estaba con Pablo en muchas partes y escuchó cuando predicaba en varias partes. Y Hechos 18:5 dice, después que él estaba ahí un tiempo, después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Llegaron ellos de Macedonia, entonces sí, estaban juntos por un buen tiempo también. Y es posible que se fue a Corintio también.
¿O Corintio es parte de Macedonia? No, no. Ajá. Llegaron de Macedonia a Corinto, Silas y Timoteo. Ok. Ajá. Entonces Pablo dejó de hacer sus tiendas y empezó a predicar más tiempo. Ok. Más dedicado al tiempo. Bueno. Una pregunta. Este versículo está diciendo que Timoteo, todo este versículo está diciendo que Timoteo va a hacer esto. Les va a recordar el proceder de Pablo en Cristo, les va a recordar la manera que enseña Pablo en todas partes y en todas las iglesias. Sí. Entonces, con la traducción que les dio mi compañero, se vale volver a hacer. Tenemos una nueva oración, pero es como si Pablo lo estuviera diciendo, aplicándolo a sí mismo, y no que Timoteo lo va a enseñar o va a decir o va a expresar esto de él, sino que no sé si se podría volver a empezar otra vez con les va a recordar en la última parte, la última de nuestro versículo, porque dice en zapoteco, dice, yo así como también vivo, así también enseño a que viva la gente todo por donde voy, y adentro de las iglesias donde enseño la palabra de Dios. Ajá. Okay. Y en esa parte volverá a poner Timoteo, les va a recordar lo que enseño por todas partes. Entonces, creo que yo veo que Timoteo es él va a contar de los viajes y cómo predicaba Pablo en todas partes, porque él estaba con él. Entonces, en esta versión dice, él les recordará la manera en que yo sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño. Entonces, esa es la parte que va a enseñar también, que enseño en todas partes, iglesias de todos, en todas las iglesias, en todas partes. Ajá, entonces toda la chambita es de Timoteo en este versículo. Sí, creo que sí. Entonces, ese incluye, aunque no dice como cuando lo trataron mal y cómo respondió a reaccionó con diferentes personas y cómo platicaban en camino. Todo eso se trata. ¿Ok, Joaquín? Bueno, gracias. Bueno, estoy viendo, si uno ve cómo termina el 16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Luego dice, por esto mismo he enviado a Timoteo. Es decir, de eso se trata, ¿no? Entonces dice, en zapoteco dice, les pido a ustedes que vivan como yo vivo, porque para eso voy a enviar a Timoteo. Es decir, para enseñarles no solamente palabras, pero la manera que vivir. Él es a quien quiero como un hijo. Y él también, que de veras cree en Jesucristo. Él les recordará a ustedes cómo vivo por lo que creo en Cristo. Porque como vivo es lo que enseño a que vivan los que creen en Jesucristo donde quiera que voy. Muy bien. También se puede decir, él les va a decir, se entiende, ¿no? Porque se oye raro que les recordará, pues se oye como que ya se les olvidó, pero la mejor manera yo veo, bueno, si estoy bien en español, debería decir, él les va a decir cómo vivo, si como que conectamos como lo que dice Joaquín en el 16, él les va a decir cómo vivo y cómo enseño. Pero el texto dice les recordará por alguna razón, no sé, pero también tengo así, él les recordará, pero se oye un poco raro.
Ajá, well, sí, así dice. Pero yo creo que Timo sabe cosas que ellos no han oído, porque entonces puede recordarles enseñantes, pero ese, como mostró en esta manera, entonces ampliarlo un poco también, ¿no? O a lo mejor también, ya se les había olvidado lo que habían visto de Pablo y les va a recordar. No sé. Un foto, ¿no? Pensamiento. Juan. Yo estoy viendo la palabra donde dice la manera en que enseño y también tomando el contexto de que uno de ustedes son arrogantes pensando que no voy a volver. Yo pienso que una de las cosas, entre varias cosas, sí, pero una de las cosas que va a decir, recordarles Timoteo, es que así es Pablo. Él planta y se va. Y entonces, él no es tu pastor, Apolos, y yo podemos, y ustedes mismos pueden designar, y con la ayuda de Pablo, ancianos, como dice que él pone ancianos en todas las iglesias, él así hace, y después va a otro pueblo, va a otro pueblo, va a otro pueblo, y sí va a regresar, pero así es Pablo, él no está pegadito a ustedes, ¿sí? Dios no le mandó a hacer eso, entonces yo pienso que es parte por lo menos de lo que está diciendo Timoteo. Así es Pablo, nos mandó a nosotros para ayudarles, apoyarles, pero Pablo se fue a enseñar aquí, por allá, y sí va a regresar, pero a su tiempo, como Dios indica. Pero sabemos también que Timo, que fue pastor en Éfeso por un tiempo, mientras Pablo no estaba. Entonces a veces se pega con un pueblo, pero andaba mucho, igual como Pablo al principio. Ok. Ok, ¿está bien? Seguimos a 18. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, vosotros. Hablando de ser arrogantes, introduce un tema principal de capítulo 5, y es una cosa es que liga, porque capítulo 5 cambia el tema mucho. Habla de este malo que es como levadura que deben quitar, pero una cosa que liga los dos capítulos, y creo que todo el libro hasta este punto es de la cosa de orgullo. Ok. Entonces, sí, también este versículo es algo que están pensando de 5, creo, también. La palabra es negativa aquí, y en 6 y 19, en capítulo 1, recuerde que la palabra fue positivo en contexto de soy, que I boast in God, como tengo orgullo en Dios o algo así, ¿no? En 1:29, gloriarse en Dios. Entonces, si hay diferencia en el significado, aquí es más fuerte. Entonces, aquí es muy fuerte que no sean envanecidos. ¿Ok? O algunos de ustedes piensen que no voy a visitarles y por eso han vuelto arrogantes. Entonces, creo que no. ¿Qué piensan ustedes? No estoy tratando de entenderlo. Él no viene. Si no viene, ellos van a aportar en su manera y no va a pensar de padre, como de Pablo como padre que va a hacer esas cosas, ¿no? Aconsejar y regañar y proveer y amar. Entonces, están viviendo parte de la presencia de Pablo y sea necesario no solamente recordar cómo vive, pero de sentir cómo vive también. Entonces, si alguien quiere leer o si tiene otros pensamientos.
Bueno, sabemos que la arrogancia también viene de las divisiones. Entonces también es parte de esto. Hemos visto que ellos empezaron a desviar mucho de las enseñanzas de Pablo, haciendo divisiones y cuantas más cosas que hemos visto y que vamos a ver las formas en que él está reprendiéndolo, ¿sí? Entonces ellos piensan que no está Pablo, vamos a hacer lo que queremos pero no, por medio de la carta, por medio de su presencia, está tratando de cambiar su actitud para que cuando él llegue haya más paz y más tranquilidad en comunión con ellos. Entonces, ¿alguien quiere leer este versículo? 18. ¿Cómo lo Creo que me gustaría compartir. Es el 18, ¿verdad? Sí. Hay algunos de ustedes que se hacen grandes o se enorgullecen. Sí. Piensan que ya no voy a venir a visitarlos. Piensan que ya no voy a ir a visitarlos. Uh-huh. Muy bien. Y no, la verdad, el versículo no dice por qué o no por qué. Entonces, no necesitamos decir eso como. Ok. Entonces vamos hasta. ¿Hay otra pregunta? ¿Otro que quieren leer? ¿O vamos hasta el 19? Hasta el 19. Entonces, ¿alguien lee 19, por favor? Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces, lo que está enfocando en griego es iré, después de conoceré. Y después conoceré. Entonces hay dos acciones. Quiero espérame, quiero saber los demás. Por ejemplo, yo nomás lo tengo en el 18 como igual, casi igual como la hermana profeta lo leyó, pero a mí es como se puede decir, y estoy viendo en los demás en español que estaban teniendo orgullo y es por eso, bueno, estaban pensando que Pablo nunca iba a ir y por esta razón como que se sentían libres para lo que estaban haciendo. Y en este caso debo agregarle, digamos, como por eso, no sé, entonces no sé cómo lo entendieron, cómo lo tienen los demás, porque como que estamos pasando muy rápido en el 18. Entonces yo estoy diciendo, por ejemplo, está así, algunos de ustedes se sienten grandes, y luego hay como un y en este caso en náhuatl sería one, pero y piensan que nunca les voy a ir a visitar. Entonces como que estoy viendo que algo así debe ser por eso. Entonces, ¿y dónde está el I? En medio, digamos, escucha, primero empieza, sé que no mejor, algunos de ustedes se engrandecen, y aquí hay un I, digamos en español sería, y piensan que okay, nunca les voy a ir a visitar. Okay. Entonces, español sería estoy entendiendo en español que hay una razón por qué estaban haciendo orgullosos, ¿me entiendes? Y no solamente como una lista, estaban envaneciéndose y piensan que no voy a ir. En español a lo mejor se entiende, pero en mi lengua no, necesitamos como el por qué, ¿no? Sí, no solamente como si fuera una lista y yo estoy viendo que a lo mejor.
Ujú. A lo mejor como Una conexión como en Reina Valera, como si es como ándale, condición. ándale, creo que sí. Creo que eso es correcto. Está bien, gracias. Y también es importante, yo pienso que como dice, volveré a visitarles, como no queremos dar la idea con ese versiculito que es la primera vez que va a visitarlos y por eso necesitamos esa otra vez o volveré Sí, a visitarles y otra que yo pienso que él está preparando el terreno para entrar al 5 también con ese versículo, porque ustedes han hecho muchas cosas de visiones, pero hay una cosa que, híjole, que me sorprende mucho, sí, que me da mucha tristeza y es lo que va pasando en 5. Entonces, yo pienso que él también tiene todo eso en mente cuando dice eso. ¿Está experto? La idea es que ellos están orgullosos porque piensan que ya no necesitan a Pablo, por lo tanto tampoco lo esperan. ¿Esa es la idea? Yo pienso que sí, porque antes leímos ustedes son saciados y ricos, Sí. y entonces ya no necesitan nada, entonces, y actúan con mucho orgullo y como son reyes del mundo casi, ¿no? Y luego dice que no es así, voy a regresar y ustedes deben decidir si les trato con mucha fuerza o con cariño, ¿no? Como padre. Entonces, así entiendo. Bueno, Ellos están desviando mucho de la verdad que enseñó Pablo, el amor que deben vivir como creyentes en Jesús. Bueno, es esta parte donde dice que se enorgullecen, pero tengo que decir de qué. No puedo dejarlo así nada más. Entonces, pensando como ellos se jactan de que hacen esto, hacen lo otro, viven bien, entonces tuve que decir, dice, algunos de ustedes creen que ya no voy a ir a visitar a ustedes, entonces se enaltecen o se enorgullecen a ustedes que viven bien. Entonces eso abarca todo, no tanto de que no necesitan a Pablo, sino se sienten que ya viven muy bien, que ya hacen esto, hacen lo otro, pensando que todo lo que hacen es correcto, y Pablo dice, no, ustedes están fallando en esto, en esto, en esto, en esto. Sí, pero ¿qué es vive bien? No, entiendo que necesito decir de orgulloso en algo, pero yo veo el contexto, ellos están viviendo como ellos quieren y no quieren poner el ejemplo de Pablo ni de Jesús. Eso es en ellos que piensan que viven bien, pero Pablo no. O que piensen que viven bien. Ok. Pero no es así. O no necesitan nada, ¿no? Entonces, y en lo que falta de ese capítulo está diciendo que ustedes quiero que cambien y que agarren el ejemplo como vivo y no pónganse en divisiones y no piensen que no necesitan nada, ¿no? Y que actúen como yo, como una forma humilde y sirviendo. Pero no dice todo eso, pero ese es un contexto, ¿no? Todos los versículos que siguen, sí, él está muy molesto. Y también hacen 5, dice, imagínense que yo estoy con ustedes. Hacen cuenta que estoy con ustedes y hagan esto. Entonces, todo eso está amarrado con todo eso. Piensen diferente, porque si recuerden cómo voy a responder o actuar, y ustedes son muy
no se siente como deben sentir en estos aspectos de cosas. Y no, yo cuando veo, siento como que pienso como que a lo mejor, y se refiere a esto como general, ¿verdad? Porque no solamente, digamos, miembros, se oye también como si había maestros así, se oye como les está diciendo de algunos maestros envanecidos, algunos que enseñaban, pero digamos, se entiende que bueno, es general tanto para la iglesia en general, y a lo mejor había maestros, ¿verdad? Envanecidos. Y creo que había, pero no enfoque mucho en eso hasta aquí. Y por ejemplo, en 15 va a decir que algunos de ustedes dicen que la resurrección ya pasó. Entonces esa enseñanza vino de alguien, creo. Pero no se enfoque tanto de enseñanzas falsos aquí. ¿Ok? ¿Podemos compartir nuestra traducción, hermanos? Sí. Dice literalmente, pero si va a querer la panza de Dios, ya no muy lejos voy a ir allá para visitarles. Y entonces sabré si es cierto que hacen lo que dicen, enorgullecido que hacen. O sea, que dicen, realmente es cierto que dicen, que hacen lo que dicen cuando están orgullosos de sí mismos. Okay. Me parece bien. Ese es 19, ¿no? No, sí. No, es 18. Sí, 19. Ok. ¿Y tiene, como 19, tiene la cosa de poder o no? No pusimos el de poder, creo que le siguió más al traducción del lenguaje actual. Ok. Donde está diciendo que que es por orgullo y que a ver si realmente hacen lo que dicen, ¿no? Nosotros tampoco lo hicimos así como estoy viendo que está en la pantalla, no mencionamos del poder. Lo que tenemos es parecido a la traducción que dio la hermana, se los voy a compartir. Dice, pero Dios permita que pronto vaya a ver a ustedes. Yo oigo cómo hablan los que se enorgullecen, pero cuando yo vaya, entonces sí sabré cómo exactamente están haciendo ellos. Parece que toda la segunda parte del versículo es futuro, que conoceré. No, nada más estoy oyendo eso, pero conoceré si esas palabras son puras palabras o como si tienen el poder de Dios. Uh-huh. Y se trata de cómo viven, no solamente cómo dicen, porque ha llegado palabras o como una carta y también palabra a Pablo acerca de cosas que está pasando. Entonces cuando llegue Pablo, va a saber no solamente las palabras o sus excusas o lo que sea, pero va a ser las acciones o poder. Y según lo que leí, el poder tiene el día de poder del Espíritu Santo. Entonces, si está viviendo lleno del Espíritu Santo en sus acciones y en sus maneras de vivir. La versión Reina Valera contemporánea dice, pero si el Señor así lo quiere, pronto iré a verlos y entonces sabré cuánto
pueden hacer esos engreídos y no cuánto pueden hablar. Pero luego, entonces la NTV dice, creo que tiene entonces esta idea que usted tiene en la pantalla. Dice, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Entonces, tengo, como dice que vea el versículo 20, 2, 4, 13. A lo mejor debemos leer esos, ¿no? ¿Quién puede leer versículo 20 está? Sí. ¿Alguien lee 20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios, ¿no? ¿No dice Dios ahí? No dice Dios, no. Ok, está puesto una traducción. Ok. Y entonces alguien lee 2, 4 y 13. Sí. 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder. ¿Y 20? Ese fue 20. Ese fue 4, 2:4 y 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces otro es 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el poder es más de poder de la fuerza humana, o de, si ellos dicen una cosa y luego lo hacen, pero la distinción es que lo hacen como por obedeciendo por el poder de Dios que está trabajando en ellos. Así veo yo, pero creo que hay otras interpretaciones, ¿no? Entonces, sí. Y entonces eso es lo que quiere Pablo también, como enseñarles o que sean imitadores de yo como soy de Cristo. Entonces quieren mostrarles el poder de Dios y quiere que ellos lo hagan así también, con poder de Dios y no con sus propios sabiduría o poder. Pero hermano, arreglamos tantito la traducción aquí y le pusimos, nada más le voy a dar la segunda parte. Dice, y entonces sabré si realmente tienen el poder de Dios como dicen, presumiendo que tienen. Ok, muy bien. Entonces, ¿está bien o otro quiere compartir? Entonces, se inclina más hacia el poder de Dios en este caso, o podemos dejarlo también como lo que ellos pueden hacer, como el poder hacer algo. Pero en 20, no, en 19 voy a leerlo en griego. No dice Dios. 20 dice Dios. Ajá. Entonces 20, como creo que yo creo que es el poder de Dios trabajando en ellos. Y 20 dice, pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Ahí dicen de Dios, en 20. Entonces está en la misma línea de pensamiento. Sí, veo que la NTV es la que pone el poder de Dios, pero las otras versiones nada más dice... En 20 poder. tiene Dios. Ajá.
tiene Dios por el reino de Dios en griego, reinado de Dios. Sí, pero termina con poder nada más, ¿no? O dice poder de Dios en el griego también. Solamente poder. Voy a leer el retro de Mixteco, pero rápido sí voy a llegar a visitarles, tal como el Señor quiere, y entonces entenderé si de veras, si los que tienen tanta orgullo, a ver si de veras tienen el poder de Dios, o si son palabras así nada más. Entonces, como sabemos, cuando somos hermanos y ellos están viviendo según la sabiduría humana y ellos están usando argumentos humanos y todo eso es lo que hemos leído en todo este libro. Entonces Pablo va a llegar a ver si de veras tienen la sabiduría de Dios, a ver si tienen el amor de Dios, a ver si tienen el poder de Dios en diferentes formas que eso se exprese, o si están hablando así nada más tal como un otro griego que ni conocen a Dios. ¿O quieres decir algo? Sí, en el griego aparece solamente poder, pero por el contexto se entiende que es el poder de Dios en el versículo 20. En el versículo 20 habla del poder de Dios. Sí, esta palabra sí de verdad o sí de veras es lo que es la información que dice que no asegura que realmente ellos están teniendo el poder de Dios. Porque aquí no es que Pablo está dudando o quiere saber. Para él es clarísimo que una persona envanecida o llena de orgullo no hay poder. Pero es una forma de decir, si lo dejan directamente como lo tiene la Reina Valera, es casi como un sarcasmo utilizar ahí. Yo conoceré sus palabras, yo no solamente conoceré sus palabras, sino también el poder de Dios que se refleja en su orgullo. Entonces esta palabra, si de verdad tienen el poder de Dios, sería ideal. Si no se puede entender como un sarcasmo o se piensa que Pablo está afirmando que tienen, entonces sí, ahí están las opciones que las otras versiones están teniendo. Si son capaces de hacer esos los que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo, etcétera. Pero ideal sería colocar poder de Dios. Entonces sería 19 y 20, ¿no? Porque tienen esa conexión. Ajá, muy bien, gracias.